Oli. Una de las cosas que más me soléis preguntar es cómo hago mis esquemas, entonces he decidido grabaros este vídeo para intentaros explicar un poquito cómo me los estructuro yo, cómo los utilizo, etc. No me conozca de nada, me llamo Sara, estudio tercero de psicología en la UNED y suelo estudiar con bastantes esquemas que estoy subiendo a mi perfil de Wola, allí los podéis encontrar. El perfil es Sara Dieste UNED. Vamos al lío, porque supongo que querréis que os cuente cositas. Entonces vamos a ver. Las cosas que os tengo que decir es que yo no me hago esquemas en todas las asignaturas, básicamente porque es un poco imposible. Para mí es un apoyo a la hora de estudiar. Sí que es cierto que tienes que invertir mucho tiempo en hacerlos, pero a mí no me importa invertir tiempo en algo que luego me va a funcionar, como por ejemplo las flashcards, también me ocurre lo mismo. Entonces, si un tema me va a costar resumirlo en un pomodoro que hago de 40 minutos, pero luego a la hora de repasarlo ya tengo los esquemitas, pues luego he de deciros que lo agradezco un montón. Como consejos generales, antes de irnos directamente a enseñaros algún ejemplo de algún esquema que tengo yo hecho, os diría lo siguiente. Nunca empiezo a hacer mis esquemas como primer paso, intento dar primero una lectura del tema en el manual y mis lecturas son lecturas activas, intentando comprender muy bien la información. Mientras estoy leyendo, además también subrayo con un código de colores, que sabéis que en mis libros parece que haya vomitado pues un unicornio. Entonces os diría que el primer paso para mí es leer el manual muy detenidamente, subrayarlo y en la segunda vuelta quizás sí podáis hacer esquemas. Poder saber qué es lo más importante del tema, porque creo que es lo que más nos suele costar. Yo me fijo mucho en la estructuración del temario y en lo que me insisten mucho. Para eso la primera parte es subrayar y anotar cositas, rodear palabras, etcétera, que luego lo vamos a plasmar en nuestro esquema. Que un poquito en función del temario yo consigo en un solo folio por las dos caras hacer un esquema muy general del tema del que me están hablando, o a veces necesito dos folios por las dos caras y lo que hago siempre es ponerme el tema al que pertenece el esquema arriba, el número del tema y el nombre del tema, y también os voy a enseñar cómo me lo organizo yo en la carpeta. Para que no sea un follón, porque veis que aquí por ejemplo solo tengo los nombres de los temas y no de qué asignaturas son ni nada, sabéis que yo utilizo luego un código de colores, entonces lo tengo aquí establecido y por ejemplo estos son todo esquemas de desarrollo 2 y nos vamos a ir, bueno también tengo apuntes y tal, pero hoy estamos con el tema de los esquemas. Nos vamos a ir a un ejemplo que os voy a enseñar cómo yo lo hice. Tengo dos formatos posibles para hacer mis esquemas y es que uno de ellos sería así como veis, ahí va el título y luego los apartados de los que voy hablando, que estas hojas ahora os cuento pero me las estructuro también, y luego tengo el otro formato que sería los mapas mentales, que como veis aquí va la idea central aquí en el medio y luego voy sacando llaves y recuadros y cositas así. Entonces puede ser que vaya desde lo central hacia afuera como más particular, o puede ser también como el que os voy a enseñar ahora, que va en modo vertical. Desde aquí arriba hacia abajo lo voy estructurando. Entonces, por ejemplo, este es del tema 8 de Psicología del Desarrollo 2, que es el conocimiento del mundo social, y yo lo que hago es fijarme un montón en los títulos que luego los voy utilizando para mis propios esquemas. Utilizo más o menos la misma fórmula, si os dais cuenta. Aquí hablé de la introducción y como podéis comprobar resumí toda esta palabrería en un parrafito. Luego aquí habla del tema 2, también podéis comprobar que utilizo los mismos códigos de colores ya que los títulos en el libro los tengo naranjas y en mis esquemas también. Entonces aquí empecé a hablar del punto 2, que es el dominio del conocimiento social. Antes de hacer el esquema me fijo en cuántos apartados tiene el punto del que voy a hablar. En este caso me fijé que hablaba de 1, representaciones sobre la realidad, 2 y 3.
todo esto es del tercer punto. Y aquí ya nos habla del punto siguiente, que es el 3, ¿vale? Pues entonces cogí y plasmé todas esas páginas en esta parte del folio. Como podéis ver, aquí tengo el punto 2, que se llama igual el dominio del conocimiento social. Y lo que es muy importante para mí es ir haciendo muchas llavecitas, rodear las palabras, utilizar el mismo código de color y unir y relacionar cosas dentro de nuestro esquema, además de enumerar. También utilizo muchas tablas comparativas. Si me hablan de dos cosas que nos dice un autor, me pongo una tabla. Y las cosas muy principales que dice, también añado a veces dibujos que me ayudan mucho a la memorización. Utilizo también el boli rojo para seleccionar y resaltar algunas palabras que son muy importantes, ayuda mucho a la memoria visual. Dicho esto, os recuerdo que los esquemas, los apuntes y demás para mí sirven para repasar. No podemos centrar todo nuestro estudio solo en hacer esquemas. Y de hecho hay que luego utilizarlos, chicos. No vale de nada escribir si luego no coges el folio y lo utilizas para intentar recordar la información. Otro formato que yo creo que es el que más os suele llamar la atención, que son los mapas mentales. En este caso estaba hablando, esto es de evaluación psicológica y este también es de desarrollo 2. En este caso estaba hablando de la observación sistemática en la evaluación psicológica, con lo cual me puse el tema principal del que iba a hablar aquí en medio y tenéis que pensar que, como os he intentado decir antes, que la estructuración va a ir desde lo general hacia lo más particular. Entonces, esto lo podéis hacer un poco como queráis. Yo normalmente me pongo la idea central aquí y luego saco las 3 subideas importantes o 4 y cada vez voy haciendo la letra más pequeñita. Si os dais cuenta, aquí es más pequeña. Voy utilizando pues primero mayúsculas, luego minúsculas y saco muchas flechas, relaciono cositas. Este sería, por ejemplo, un esquema súper ultra mega general de prácticamente, no sé, un tema entero. Faltan muchas cosas, obviamente, pero de cara a saber de lo que me van a hablar me ayuda muchísimo a organizar la información. Para mí los esquemas sirven para esto, porque a veces el temario es tan extenso que no tenemos muy claro de qué apartado exactamente nos están hablando, pues ya podemos decir, vale, dentro de la metodología observacional estamos en el apartado 3, la fase 3, que es el registro. Me hablan de prototipos, vale, ¿qué tipos entonces de registros puede haber? Las escalas, sistematizado, descriptivo, narrativo, vale. Por ejemplo, este es de desarrollo 2, como os he dicho, y es de una autora, que es Jen Mandler. Me puse aquí justo al ladito la idea principal de esta autora, de la que más suele hablarnos el manual, y luego también me hice una tabla comparativa de dos cosas que ella nos dice. Como veis, va de lo general a luego un poquito, estos son apartados del tema, y voy haciendo un montón de flechas para ir relacionando conceptos y cosas. Es muy importante también hacer enumeraciones porque esto ayuda mucho de cara a estudiar. No es lo mismo que te estudies un párrafo así que luego una enumeración de 4 palabritas. Utilizo el mismo código de colores que en el libro. Por ejemplo, para mí las edades en el manual están subrayadas así literalmente, de color naranja y entre corchetes. Ya lo enseñé. Y este sigue siendo desarrollo 2. Hay pues 3 tipos de teorías. Por una parte, las teorías de la teoría están de este color, teorías asociacionistas de otro color y teorías innatistas de otro color. Aquí tenemos 2 autores que cada uno nos dice lo suyo y todo unido con un montón de flechitas. Bueno, no sé si se me ha entendido algo de lo que he querido decir. Para memorizar como tal, yo cojo el esquema y me lo intento decir a mí misma, teniéndolo delante. Empiezo, venga, a ver, perspectivas actuales. Tenemos la teoría de la teoría, que nos dice que la predisposición es innata y el aprendizaje también puede ser asociativo. Es importante coger ideas de otras personas y luego implementarlo en lo que nos sirva a nosotros. Espero que os haya gustado el vídeo de verdad y que me haya podido explicar algo. Para cualquier cosa que necesitéis o que no hayáis entendido o que me queráis preguntar, me podéis encontrar, bueno, os respondo aquí en los comentarios también. Y me podéis encontrar, si no, en mi Instagram, que es saradiesteunet. Ahí os espero.
espero que se me haya entendido. Soy un poco caos explicándome. Adiós chicos, os adoro.